Y vamos a llamar nuestra reflexión hoy acta clavada en la cruz. Acta, punto, clavada en la cruz. La palabra a esto le llama, a ese acervo probatorio, a todo ese cúmulo de pruebas en contra nuestra, la palabra la llama acta de decretos, que había en contra nuestra y que nos era contrario, o sea, no eran pruebas falsas. ¿Eran pruebas qué? Verdaderas, veraces, y todas esas pruebas nos condenaban. Bueno, entonces vamos a ir a Colosenses capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos. ¿Están qué? Completos mediante la unión con Cristo. Recuerde que ahora somos uno con Él, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, entonces, desde Adán se empezó a levantar un cúmulo de pruebas y de pruebas y de pruebas y de pruebas. Un cúmulo de pruebas y de pruebas que fueron pasando, ¿de qué? De generación en generación, hasta que llegaron a mí. Y de mí están llamadas a pasar, ¿a quién? A mis hijos. Pero resulta que yo por aquí conocí al Señor y me arrepentí de todos mis pecados, ¿verdad? Reconocí que yo era un pecador y que necesitaba ser perdonado por Dios. Entendí que el pecado me separó de Dios, que el pecado es rebelión contra Dios, es desobediencia, es incredulidad a Dios, a las verdades de Dios. Todo eso es el pecado, ¿sí? Y ese pecado trajo una consecuencia, y es que desde Adán para acá todos fuimos constituidos pecadores. Y todos nacimos con esa condición de pecadores y todos bajo una sentencia de muerte, ¿verdad? Y la palabra dice que por cuanto todos pecaron, porque todos veníamos en los lomos de Adán. Después de que Adán pecó, dice la palabra, que le nacieron hijos e hijas conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Pero cuando Cristo vino, ¿qué fue lo que pasó? Que el Padre cargó todo eso sobre la persona de Jesús. Jesús ya había ido a la cruz y esto ya había pasado, ¿sí? Digamos que esta acta de aquí son mis pecados
pasados, presentes y futuros. Porque si Él murió en la cruz antes de que yo naciera, el Padre cargó toda esa acta de decretos de pecados míos, pero no los cargó hasta cuando yo recibí a Cristo. No, desde antes de yo nacer, por toda mi vida cargó esos pecados míos en la persona de Cristo. ¿Y qué hizo Jesús con esos pecados? Murió por mí, fue muerto, sepultado, pero dice la palabra que resucitó al tercer día, ¿cierto? Ahora, cuando Cristo lo hace, cuando yo reconozco y recibo a Cristo como Salvador, entonces entiendo que si Él tomó mi lugar, en realidad Él murió en lugar mío. O sea, yo con Cristo fui crucificado, muerto y sepultado. Y en el momento que Cristo resucitó, entonces en ese momento también fui levantado con Cristo a una nueva vida. Y dice allí la palabra y habla del bautismo, ¿verdad? Él anuló el acta de los cargos, el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes. Pero en el versículo 12 dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo. ¿Cuándo? Dice allí que cuando nos bautizamos. Por eso nos cogen y nos sumergen en agua. ¿A semejanza de qué? De la sepultura. Sumergidos, o sea, sepultados con Cristo, pero con Cristo resucitados. Eso es lo que significa el bautismo. Amén. Que usted ahora es una nueva criatura y que eso que había en contra suya quedó clavado en la cruz, pero quedó clavado allí en la cruz de cualquier manera. No. ¿Qué dice? Anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Sí ve que la cruz no quedó vacía? Ahora, el enemigo siempre me va a estar acusando porque él es el acusador. Él no quiere dejarme ir de su prisión. Aquí están todos, ¿sí? Bajo la potestad del diablo, pero yo ya me salí de la potestad del diablo, ¿sí? Sigo en este mundo, pero ahora estoy bajo la soberanía ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Pero Él quiere volvernos a aprisionar. ¿Y qué usa para aprisionarnos? Nos acusa. Nos acusa delante de nuestro prójimo. Nos acusa delante de nuestro cónyuge. Delante de nuestros hijos. Delante de nuestros hermanos. Pero también va y nos acusa delante del Padre. Ahora, Jesús siempre está ahí intercediendo por ti y por mí. El que un día ocupó el lugar tuyo en la cruz, ahora está como tu abogado defensor delante del Padre. Porque hay un acusador. Y ese acusador va y coge el acta de decretos, la tuya. Pero el Padre le muestra y le dice, Padre, mire, eso fue. Y ahí dice, anulado. No se puede usar eso como prueba, Padre. ¿Sí? La sangre de Jesús fue derramada sobre el propiciatorio. Y el Padre mira y el Jesús le dice, mira, Padre, es verdad, Él hizo todo eso, pero yo fui a la cruz por Él. Tú mismo cargaste todo eso sobre mí y yo fui por Él a la cruz. Me hice maldito, me hice pobre, para que Él fuera bendecido, para que Él fuera libre de la ruina. Llevé todas las enfermedades y dolencias para que Él por su llaga, por mi llaga fuera sanado. Padre, ahora Él es vencedor con mi victoria. ¿Y el Padre cómo me ve? Me ve en Cristo. ¿Y cómo me ve? Como ve a Cristo, justo. La palabra dice que tú y yo ahora somos plenamente aceptos en el amado. ¿Somos qué? Aceptos en el amado, pero no medianamente, sino en la misma dimensión que es Cristo acepto. Amén. Ahora el enemigo también va a tratar de esgrimirme los pecados de mis antepasados. ¿Es así o no es así? Y entonces empieza a sacarme el cúmulo. Es que su papá hizo, es que su abuelo hizo, es que su tatarabuelo hizo, es que su bisabuelo hizo, y es que Adán hizo, y entonces me quiere cargar todo eso a la cuenta. Y si yo no sé que toda esa deuda está cancelada, ¿yo cómo quedo? Endeudado. Digo, carajo, ¿y ahora yo cómo pago toda esa deuda? Y es cuando la persona cae en condenación. Pero la Biblia dice que
Todo el que está en Cristo, ya no hay condenación para aquel que está en Cristo. Amén. Y entonces Jesús le dice al Padre: Padre, mire, todo eso ya fue juzgado en la cruz. Pero el enemigo dice: pero es que su tío hizo, su hijo hizo, su otro primo, tercero, cuarto, quinto, octavo hicieron. Yo me lo tengo que agarrar por algún lado, lo condeno porque lo condeno. Y coge todas las actas de decreto y me las junta todas. Y me dice: ahora sí no se escapó de mí. ¿Verdad? Pero si yo no sé la verdad de que Cristo pagó la deuda completa, que no dejó nada sin pagar, entonces me va a guindar, ¿verdad? Por eso la palabra dice: conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Me hace libre. Pero si yo no conozco toda esa verdad, ¿cómo quedo? Y entonces digo: es que Dios a mí no solo no me dio dones, Dios no me usa. Porque esperamos que la manera en que Dios me use sea levantando muertos, sanando paralíticos. Sí, pero si Dios no quiere hacerlo así, ¿cuál es el lío? Si Dios lo quiere usar a usted para darle un abrazo a alguien que lo necesita, ¿cuál es el problema? Pero si yo lo menosprecio, entonces estoy haciéndolo el hombre que recibió un talento. ¿Lo estoy qué? Enterrando. ¿Y a quién le dieron el don, ese talento? ¿A quién le dieron ese talento? Al que multiplicó los talentos que le dieron. Fíjese que aún al que tiene se le dará más. Y si yo no uso, aún lo que tengo me lo van a quitar. ¿Sí? Y no lo usé porque dije: es que no tengo, es que el de él sí es bueno y el mío no. Entonces, como pensé eso, aún eso que tengo, llegan y me lo ¿qué? Me lo quitan. ¿Y se lo dan a quién? Al que lo quiere usar. ¿Será que el enemigo nos está guindando por algún lado? ¿Estamos aceptando condenación por algún lado? Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Allí la anuló, la eliminó, la clavó en la cruz. O sea que hizo esas cosas, pero quedó. Eliminar quiere decir que esa prueba no puede ser usada. Descartar esa prueba, descartar esa prueba. ¿Tiene más pruebas? Descartada, 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 descartada. ¿Por qué? Toda la enorme deuda que tú tenías fue cancelada. La tuya, pasada, presente y futura. Pero también la de todos tus antepasados. Amén. Entonces estamos libres de toda ¿qué? Condenación. Y eso quiere decir que hay 0 kilómetros, entonces ya ahora sí me puedo endeudar más. ¿Sí? No. No es para que usted se endeude, es para que usted viva en libertad. Pero si usted desconoce esto, entonces usted puede seguir pecando. Pero para recibir eso, solo tengo que mirar a Él con fe y decirle: Jesús, reconozco que ese que voy a ir en la cruz soy yo. Y yo sí necesito tu perdón. Y no quiero seguir en esa condición de ruina, de miseria, de postración. De sí moverme como el barco se mueve en el mar, pero anclado por el pecado, sin ir a ninguna parte, con un viento que me es contrario. Y siempre en la zozobra de naufragar, de quedar aquí, de llegar hasta ahí y nunca alcanzar la meta que tú me has trazado. Porque soy un barco sin timón, Señor, sin dirección. Voy a lo que dice el mundo, a lo que salga. Y solo tengo como meta comer, beber, que mañana ¿qué? Moriré. No hay más futuro. No se piensa ni siquiera en la ancianidad. Se tienen relaciones sexuales sin ni siquiera pensar que puedo procrear hijos.
Pero cuando yo miro a Él, le digo, Señor, no quiero eso más para mi vida. Yo quiero la vida que tú viniste a dar. Yo quiero esa vida abundante. Jesús dijo, Él vino y dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No esa vida que el mundo ofrece y da, sino una vida verdaderamente vida abundante. En el mundo están, pero están muertos en delitos y pecados. Muertos, nosotros estábamos como Lázaro, muertos en delitos y pecados. Estábamos como Israel en Egipto, esclavizados y sin oportunidad de salir de la esclavitud. Esclavizada mi vida, esclavizada mi casa y esclavizados mis bienes. Y por eso dice la palabra, seréis verdaderamente libres si el Hijo os libertare. ¿Y de qué me liberta el Hijo? De la condenación, del temor a la muerte, del temor a lo porvenir, del temor a enfermedades heredadas, generacionales, del temor al mañana, del temor al fracaso. La palabra dice que aún el temor huye de mí, que el temor no se acercará a mí, sino que antes huirá. ¿Y por qué va a huir? Porque conmigo está el perfecto amor que echa fuera ¿qué? El temor. ¿Que echa fuera qué? El temor. De eso es lo que vamos a hacer memoria este día que vamos a participar de la cena. Yo soy libre, soy nueva criatura. Pero para que eso sea verdad en su vida, tiene que recibir a Jesús como Salvador. Déjeme decirle, si usted nunca recibió a Jesús como Salvador, usted necesita recibirlo, porque no hay otra forma de salir de la esclavitud del pecado y de la muerte. No hay otra forma de salir de la mentira, o de la grosería, o de la impureza sexual, o del robo, o de la hipocresía, o de la murmuración. Solo reconozca que usted por sí mismo no se puede salvar. Dios vino a darte una oportunidad de vida. Dios viene a darte una oportunidad de salvación. Cuando yo conozco a Él, conocerlo a Él es lo que me salga de una religión y de una religiosidad. Es que Dios no vino a sacarme de la pobreza. Dios vino a sacarme de lo que me ha arruinado y lo que me ha mantenido en pobreza, para que ahora que lo conozca a Él, yo sea en gran manera enriquecido y bendecido y prosperado. Amén. Dios no vino para que yo tenga una posición, Señor, aquí estoy. Recuerda que era lo de los discípulos, Señor, que yo esté a la derecha y a la izquierda. Y Judas, Señor, que yo sea el ministro del tesoro. Señor, que yo sea el ministro de Hacienda. ¿Sí? Cuando tú reines, Señor. Ajá, y mire, yo desde ya estoy manejando la bolsa, Señor. Yo administro los recursos. Que yo sea el ministro de Hacienda. Y cada uno que se acercó a Jesús tenía una aspiración. Y muchos de nosotros nos acercamos al Señor con una aspiración. Señor, que me pongan de gerente en la empresa. Que me pongan de presidente del banco, Señor. O a lo menos jefe de guardianes, Padre. Jefe de porteros, pero que me den una posición, Señor. Y Dios no vino a eso. Dios vino a librarme del pecado que ha impedido que yo ascienda, o que me ha llevado a ascender de malas formas y de malas maneras. Y las malas formas y las malas maneras, tarde o temprano las pago yo. Y como las transmito a mis hijos, las van a pagar ellos, si no cambian esas malas formas y esas malas maneras que yo les heredé, que yo les enseñé con mis malas maneras y mis malas formas. Él vino a librarme de eso, a hacerme plenamente libre. Y si a Él le place, una vez que le he conocido y la recibo como Salvador, Él puede ponerme en la eminencia, porque Él es el que exalta. Amén. Él es quien pone en alto, si Él quiere, si a Él le place. Tu prosperidad y tu bendición está en la relación con Él. Amén. Y lo que Él ponga en tus manos va a prosperar y va a fructificar. Serás bendecido y entonces serás bendición a todos alrededor tuyo. Tú sabrás que la bendición no es para que tú te la guardes y te la quedes, sino que serás bendición a todos a su alrededor. Y todos sabrán
que Él es tu Dios y tu Señor, el que te bendice, tu Salvador, tu Redentor. Y tú le vas a poder decir a otros, mire, yo estaba en esta condición y en esta condición y en esta condición, pero miré a Él, como invita la palabra, a que miremos a Él todos los términos de la tierra y ser salvos. Y yo fui salvo de esa mi vana manera de vivir, y en la que vivía yo, en la que vivieron mis padres, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y ahora soy libre y tengo otra manera de vivir. Amén. Estamos, eso me recuerda la cruz. Cada que tú hagas memoria o participe de la cena, mejor, hacemos memoria de su muerte en la cruz. Pero ¿por qué murió? ¿Para qué murió? ¿Y cómo en su muerte yo morí? Ese pecador, ese derrotado por el pecado, fracasado, arruinado por el pecado, esclavizado por el pecado, murió con Cristo en la cruz, fue sepultado, pero con Cristo levantado a una vida de victoria, de bendición. Amén. De gozo, de relación con el Padre. Amén. Esa es la nueva vida que tú y yo ahora tenemos en Cristo, y de eso hacemos memoria. La victoria de Él es que mi victoria. En todo eso que antes fracasaba, que fracasaron mis padres, todos mis antepasados, ahora yo en Él soy más que vencedor. Amén. Porque usted está ahora aquí. El enemigo va a querer apresarlo, pero usted le va a decir, ni una pezuña de mí te va a servir. Yo ahora sirvo al Dios vivo. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, le dijo, ¿qué le dijo el faraón? Sí, vaya, adoren, que puedan. Pero aquí se quedan. ¿Quiénes? Sus hijos, sus mujeres y sus bienes. Bien, pues vayan ustedes y adoren. Pero como Dios nunca hace obras a medias, sino completas, lo mismo Jesús, su obra fue completa, le mandó la razón. No, faraón, vamos todos. Entonces faraón, en vista de todas las plagas y todo lo que le empezó a pasar, dijo, listo, váyanse ustedes con sus mujeres y déjenme aquí los niños y el ganado. Y después, sí, está bien, llévense los niños, pero se queda aquí el ganado. ¿Y qué terminó diciéndole Moisés? Ni una pezuña, nada se queda. Me voy yo, se va mi casa y se van mis bienes, porque Jesús vino a hacerme completamente libre. Amén. Porque usted no es libre si su hijo es esclavo. Usted no es libre si su nieto es esclavo. Usted no es libre si sus bienes son esclavos. Si todo está hipotecado, si todo está empeñado, usted no tiene libertad financiera. Pero Jesús vino a hacerme libre. Todo lo que el pecado esclavizó, todo lo que el pecado arruinó, Jesús vino a restaurar y a sanar y a liberar. Amén. Pero si yo ignoro esas verdades, porque me dieron la sentencia, y hay dos formas para ignorar lo que dice la sentencia. Número uno, no sé leer. Y número dos, o nunca leo, leyendo, la pongo ahí, y cada que tengo una necesidad, la desempolvo, busco una promesa y le digo, aquí dice, aquí está escrito, clama a mí y yo te responderé. Me respondió y vuelvo y la dejo ahí. Entonces la uso ocasionalmente, ¿cierto? Esa es la segunda forma. Y la tercera forma es leerla, pero nunca apropiarme de ella. Nunca apropiarme de ella. Y yo tengo que apropiarme de ella. Entonces, como ignoramos la verdad de que soy un pecador y me he creído la mentira de que soy bueno, pues ahora tengo que, y que estoy en condenación, que estoy arruinado, que estoy en maldición. Esas verdades están establecidas. Ahora que estoy en Cristo y Él me ha hecho libre, tengo que leer y releer y volver a leer esa verdad para que se haga ¿qué?
rema a mi vida para que sea una verdad establecida en mi mente, en mi corazón, en mis sentimientos, en mis emociones, en mi carácter, en mi temperamento, en todo de mí. Amén. Y por eso es que es tan importante ser discipulado y a la vez discipular. Entonces no se pueden quedar ahí. Esas verdades hay que estudiarlas, hablarlas, repetirlas, apropiarme de ellas por la fe, porque todo es por la fe. La palabra está siendo escrita en su corazón. El mismo Espíritu Santo le va a recordar todas las cosas que están allí escritas y que usted ya ha estudiado y que usted ya ha leído. El mismo Espíritu Santo le va a recordar quién es usted ahora. Usted ahora es hijo, usted ahora es santo, usted ya no es pecador de naturaleza. Pero ahora siendo hijo de Dios, usted sí peca, pero se convierte ¿en qué? En un hijo desobediente. Ya no peca porque es pecador, peca porque se descuidó, porque se escachó. ¿Es así o no es así? Pero tiene que reconocer que peca, para que no se quede ahí, sino que venga Señor, perdóname, y se fije por qué se escachó, por qué se equivocó, en dónde fue el error, para que no vuelva a caer en la misma trampa, para que no tropiece de nuevo y con la misma piedra. Cuando usted se da cuenta de eso, usted va mejorando. Cuando yo no reconozco que me equivoco, no tengo posibilidades de cambio. Y estoy llamado a hacer morir lo terrenal en mí. Estoy llamado a cambiar mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de actuar. Pero eso viene leyendo la palabra que trae la instrucción correcta conforme a lo que ahora soy, a mi corazón. Amén. Amén.